Bienvenido a un nuevo video en Mira cómo se hace. En esta ocasión te hablaré sobre cómo incluir vistas 2D y objetos 3D en el mismo plano de AutoCAD. Fácil y rápido. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Toda la fama que tiene AutoCAD en la actualidad es debido a su utilidad. Este centra su razón de ser en el gran arsenal de funciones que posee. Si te has dejado impresionar por la barra de herramientas y cinta de opciones, al explorar el programa más a fondo, te encantará aún más. Este extraordinario programa guarda opciones que resultan sumamente interesantes. Al tener dos objetos, un 2D y otro 3D, la vista de uno de los dos formatos generará un error en el otro. Por ejemplo, al establecer una vista 2D, no tendrás la capacidad de visualizar a plenitud todas las características del objeto 3D. Afortunadamente, Autodesk ha estado al tanto de todo este tipo de situaciones, por lo que ha desarrollado también la opción que permitirá corregir estos errores. En este sentido, podrás activar el asistente de creación, aunque girar el punto de vista te ayudará a adecuar la vista para apreciar mejor los objetos 3D. Para esto, debes seleccionar el objeto. Tras esta acción, presiona la tecla Shift y sin soltar dicha tecla, presiona la rueda del mouse y desliza hacia cualquier dirección. Con esto podemos darnos cuenta que los objetos 2D han sufrido algunas modificaciones. Para corregir este nuevo inconveniente, lo que debemos hacer es dirigirnos a las pestañas de presentación, ubicar y hacer clic en la opción para crear una nueva ventana gráfica. Cuando ésta se encuentre creada, traslada tu objeto 2D a la zona de la ventana gráfica que prefieras. Cuando la hayas posicionado de la mejor forma, haz clic fuera de la ventana gráfica. A continuación, añade una segunda ventana gráfica, en la cual incluirás el objeto 3D, quedando únicamente que utilices todas las herramientas ofrecidas por AutoCAD para cambiar el estilo visual de los objetos. Esto ha sido todo. En caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en Mira cómo se hace. Hasta luego.